Llegamos en auto a Olite desde las Bardenas Reales por un camino de 45 kilómetros en perfecto estado. Dejamos el vehículo en el estacionamiento a una cuadra del castillo y caminamos hasta la entrada. Hablar de Olite es hablar de su palacio real que visitaremos, y a pesar de estar de acuerdo en que es su mayor atractivo, y de hecho es el atractivo más visitado de toda Navarra, también es cierto que en torno a él hay un escenario destacado como lo es su encantador casco histórico. Siendo cuna de reyes y reinas, Olite es una localidad con un poco más de 3.000 habitantes y permite pasear por un entramado de calles adornadas con casonas con imponentes blasones en sus fachadas, murallas romanas, arcadas góticas y bonitas iglesias. Además, Olite se puede considerar la capital del vino navarro y además cuenta con una gran cantidad de bodegas de renombre. Para conocer cómo era Olite en pleno medioevo, la localidad lleva a cabo en agosto las fiestas medievales, donde se puede disfrutar de una ciudad con mercaderes, artesanos, titiriteros, trovadoras, clérigos, arqueros, halconeros y malabaristas que toman las calles y las llenan de celebración. Además, hay otro evento muy especial que tiene lugar en el verano europeo, entre finales de julio y principio de agosto, el Festival de Teatro de Olite. El Castillo de Olite es uno de los castillos más majestuosos que te puedas encontrar, no solo en Navarra, sino en todo el país. Es un monumento nacional desde 1925. La antigua corte de los reyes navarros se estableció en Olite, en este castillo medieval, uno de los más lujosos de Europa. Su construcción se llevó a cabo sobre una fortaleza del siglo XIII, que a su vez se erigió entre unos restos arquitectónicos romanos. Hoy en día, para conocerlo, se permite un recorrido turístico a través de sus diferentes espacios y salas, apoyado con la información que brinda la folletería que viene con la entrada. Se propone un recorrido en orden por sus plantas para acercarnos un poco más a la historia de él. Bienvenidos viajeros, estamos hablando así como muy en susurros porque estamos alrededor de paredes que retumban mucho. Es un lugar hiper lindo, hiper medieval. El castillo de Olite en Navarra es uno de los monumentos más visitados de Navarra y es imponente. Pero acá tenemos nuestro folleto. Aparte estás diciendo muchas cosas lindas, castillo, imponente, y aparte folleto que te encanta, y aparte gratis, hoy justo. Hoy es martes, no sé si es el día, porque es martes. ¿No era miércoles? Hoy es miércoles. No es miércoles. Bien. Porque es el día miércoles, porque es temporada baja, pero bueno, hay un día que es gratis. Fueron Carlos III y su esposa, doña Leonor, los que promovieron la construcción del palacio entre 1402 y 1424, y que según cuenta tenía tantas habitaciones como días tiene el año. En su época supuso un derroche económico y de creatividad. Su arquitectura se caracterizó por la mezcla entre la influencia francesa, país natal del rey, y decoraciones del arte mudéjar de Castilla, de donde procedía la reina. Este complejo se comenzó a deteriorar en 1512 con la conquista de Navarra por parte de la Corona de Castilla. Y durante la Guerra de la Independencia de 1813, el palacio sufrió un devastador incendio provocado para evitar que las tropas francesas lo pudieran utilizar como fortín. Y así el palacio quedó en ruinas. Así es que su aspecto actual responde a una reconstrucción iniciada en el siglo XX. Al palacio lo conforman diferentes torres, estancias, jardines, patios y galerías situados de forma irregular que le otorgan su característica silueta.
¿De qué año es? Es del año 1402. Entre 1402 y 1424 se fue construido. Y se empezó a deteriorar a partir de 1512. Por acá te entra un Papá Noel con el carrito y todo. Entre algunas de sus salas y espacios más importantes se encuentran la Cámara de la Reina, la que el rey mandó construir con lujo de detalles para persuadir a la reina de alargar sus estancias en Navarra en lugar de hacerlo en Castilla. Se conectaba con el jardín colgante de la reina y con la Cámara del Rey. Esta última, con sus grandes ventanales góticos, era la más importante y espaciosa del palacio, y donde se celebraban grandes eventos públicos de la corte. El recorrido está dividido en sectores numerados. Mirá. También está la parte para otro idioma que no sea español. Para el español te da el mapa, para que vos veas que el 7 es la Cámara del Rey. La que pasamos anteriormente era la Cámara de la Reina. Y para otros idiomas que no son español, te dan el auto. Tiene espacios que son cerrados para que vos puedas seguir el recorrido y no te metas y te pierdas y no te pierdas nada. El palacio disponía de un sistema de riego que hizo posible que tuviera jardines llenos de naranjos y limoneros, así como otros jardines interiores y exteriores con flores y plantas traídas de todo el mundo. Así, los reyes disfrutaban de las vistas de ellos en diferentes espacios, como desde la Galería del Rey y la Galería de la Reina, que fue un espacio construido en 1418. Acá la guía me dice que esta es la Galería del Rey. Este último contenía rosales traídos desde Alejandría y también naranjos, y en el centro un estanque. El claustro actual está totalmente resguardado. Con respecto a sus torres, son todas muy significativas y de importancia. La torre de Atalaya es la que mejor conserva su aspecto original. Era la más alta del palacio hasta la ampliación de la Torre del Homenaje en el siglo XX. Desde ella era posible divisar todo el horizonte y en particular la villa de Ujue, cerca de la frontera con el Reino de Aragón, lo que permitía prevenirlos del peligro. La Torre de los Cuatro Vientos era llamada así porque está expuesta a los cuatro vientos de la zona: cierzo, bochorno, solano y negro. La torre del portal de Fenero se levantó sobre uno de los 4 portales de entrada a la villa y estaba muy cerca del prado del feno, heno o hierbo, por eso era llamado de esta manera. Hoy en día es el único portal conservado de época medieval. ¿Qué tal? Y me siento como una princesa. Ahora ya, bueno. Los jardines exteriores eran 2, el del rey y el de la reina. Ambos, concebidos como jardines de recreo, contenían todo tipo de árboles frutales y plantas exóticas y medicinales. Qué belleza. Qué belleza, es una cosa. Estoy muy sorprendida. Vamos a seguir. ¿Te sentís una reina? Extraordinaria esa escalera. Sí, no, le da el visto bueno.
Una civilización muy avanzada. Escaleras, ascensores. ¿Sube o baja la escalera? Acá estamos en una torre. La torre del aljibe era el punto central del sistema de riego del palacio. La torre hueca se utilizaba como cisterna y estaba cubierta por un tejado de plomo. El agua era traída desde el río Sidacos hasta el depósito de la base y elevada con una noria hasta el aljibe. Desde allí se distribuía por cañerías de plomo mediante gravedad para el riego y los animales. En el suelo, bajo la tapa, se aprecian los únicos restos de tuberías conservados. En el trono. La visita al castillo de Olite puede hacerse por cuenta propia, con audioguía o reservar un tour guiado por sus instalaciones. Esta torre en la que estamos es la que mejor conserva el aspecto original de la época medieval. Y además era la torre más alta en ese momento, hasta que bueno, después con remodelaciones en el siglo XX hicieron otra, que creo que se llama la torre del homenaje, pero esta en ese momento era la más alta. Ahora hay que seguir. Hay que seguir. Ajá. Yo me pegué una mareada bárbara, ¿eh? La Torre de las Tres Coronas es llamada de esta manera porque su diseño presenta tres cuerpos ortogonales que van disminuyendo gradualmente. Se dice que Carlos III la mandó construir para el lugar de juegos de sus hijos, y es por eso que dentro de ella todo era más pequeño. Muy estrecho, no sé antes cómo lo hacían las mujeres con esos vestidos así.
Un gordito no pasa. Aparte se va haciendo cada vez más chiquito, por eso se llama la Torre de las Coronas. A ver, ¿no podés pasar por ahí? Para todos los claustrofóbicos. No voy a doblar ahí porque... Ay, no, salí que me está agarrando. Ay, no, es una pesadilla que tengo a veces. Bueno, nos queda conocer hacia arriba. Yo quiero ir allá arriba. Allá ¿Ahora arriba. tenés que doblar a la derecha? ¿La bandera? Sí, derecha. Sí, esta está como la más importante. La torre del homenaje era en su momento el cuerpo central del palacio, y en las obras de restauración se le dio más altura a la torre, llegando a los 40 metros. Ahí está el huevo. El hielo era para conservar bebidas, comida y medicinas y se construyó cerca del 1600. Una especie de heladera. Sí, no, aparte tiene 8, o sea, está el huevo, 8 metros de profundidad y ahí como se permitía guardar el hielo del invierno, entonces mantenía las cosas. En la segunda planta de esta torre se ubica una exposición que permite conocer los proyectos de reconstrucción presentados en 1924 y algunas maquetas, fotografías y dibujos que permiten conocer el estado del palacio antes y después de las obras llevadas a cabo. En su cima ondea la bandera de la Comunidad de Navarra. Es sabido que los animales siempre han sido símbolos de poder para monarcas, y en este caso no es la excepción. El patio de la pajarera es un espacio cubierto donde las aves del rey vivían. Aún son visibles las marcas de nidos y de las tuberías que los abastecían de agua. Junto a él se ubica el patio de la Morena, antiguamente conocido como el Jardín de los Toronjales. Su nombre actual se lo dio la morena que lo caracteriza con sus más de 300 años, que sobrevivió al devastador incendio de 1813 y está catalogada como monumento natural. Por otro lado, fue Leonor la que en el año 1399 mandó construir junto a la iglesia de Santa María la capilla de San Jorge. La iglesia de Santa María la Real está unida al castillo y en su interior se celebraban las ceremonias más solemnes de la corte. La fachada principal es uno de los conjuntos más importantes de la escultura gótica navarra. Su construcción finalizó cerca del año 1300 y tiene influencias de la Catedral de Notre Dame de París. A ambos lados de la puerta, relieves de la vida de los apóstoles. Tanto por fuera como por dentro, la iglesia está repleta de detalles en los que nos podemos detener y que te acercarán un poco más a los gloriosos tiempos del Reino de Navarra.
En la parte exterior del castillo se encuentra el Pozo de Hielo, una construcción que llama la atención a simple vista. Su particular forma de huevo se construyó alrededor del año 1600 y fue utilizado hasta principios del siglo XX por la comunidad de Olite como una especie de refrigerador que se encargaba de conservar comida, bebidas y algunas medicinas. Poseía nada menos que 8 metros de profundidad y permitía guardar el hielo y la nieve del invierno y meterlos a la temperatura acorde hasta el verano, gracias a materiales como paja o barro que servían como aislantes. El huevo que se ve hoy en día es una reconstrucción de la de aquel entonces. Bueno, vamos a mostrar este. No es un huevo, no es un Kinder gigante. Y ella nos va a contar de qué se trata. Bueno, el huevo tiene ahí al costadito, como les mostramos, tienen como en una puertita que está tapada. Y en parte se reconstruyó el huevo porque, bueno, no duró el de aquella época. Y a partir de esa puertita se descendían 8 metros. Yo no sé si había espacio acá, pero sé que 8 metros de profundidad tenía el espacio para guardar alimentos, bebidas y medicina. Y bueno, en la época que era de invierno lograba mantenerse hasta el verano. Esos 8 metros de profundidad lo permitían así. O sea, una especie de heladera antigua. Una especie de heladera antigua, claro, que le servía a los vecinos de la villa, digamos. Una cosa, digamos, muy importante para la época, que a nadie le importaba un huevo. Y bueno, después de este recorrido fantástico, la verdad que es súper recomendable el castillo de Olite, pero además la ciudad es hermosa. Es hermosa la placita, las callecitas, muy linda. Nos quedamos súper enamorados de Olite, nos quedamos súper enamorados del castillo. Y bueno, por supuesto que lo recomendamos acá en Navarra, como dijimos, uno de los monumentos más visitados de esta región. Y llegamos al final. Los invitamos a suscribirse como siempre, dejen sus comentarios y síganos, que este viaje recién empieza y hay muchísimo más por conocer. Nos vemos.